planteando en el chat. Y la otra manera es que al final de la exposición de los expertos pueden también levantar la mano y se les dará el uso de la palabra. Adelante. Muy buenos días, mucho gusto. Es un placer para nosotros y un gran honor estar aquí con ustedes. Agradecemos en nombre de nuestra directora, la abogada Gabriela Castellanos, y de todo el equipo del Consejo Nacional Anticorrupción esta oportunidad para poder compartir con ustedes un poco de la experiencia y el desenvolvimiento que hemos tenido en los temas que hoy pues nos compete compartir sobre el patriotismo y la corrupción. Como una instancia de la sociedad civil hemos venido desarrollando a lo largo de varios años diferentes experiencias en temas de prevención, disuasión y combate a la corrupción, y esto nos ha permitido tener una noción bastante directa, objetiva y sobre todo experimental en cuanto a los temas específicos del manejo o el conocimiento del fenómeno y este flagelo de la corrupción. Pero asimismo, como ciudadanos comprometidos con buscar una Honduras mejor, combatir este flagelo, ir tras esos espacios y esos ámbitos donde la corrupción ha cenido, nos ha permitido también comprender el sentido y el sentimiento del patriotismo. Y en este mes, que es cuando celebramos independencia, celebramos los temas cívicos con mayor fuerza que en todo el resto del año, es competente o es oportuno recordar un poco sobre qué es el patriotismo, sobre los actos de patriotismo, sobre todo aquello que nos pueda a nosotros hacer comprender ese versus o esa contra de por qué hay algunos que se esmeran más en ser corruptos que en ser patriotas. Y hoy vamos a ver un poco cómo está la situación real de Honduras. Si bien es cierto, el tema que hoy nos compete empieza por patriotismo y corrupción, pero nosotros hemos tomado la libertad de iniciar conversando con ustedes sobre el tema de corrupción y posteriormente vamos a pasar al tema de patriotismo. Voy a agradecerle a compañeros si proyecten en pantalla una presentación que hemos traído para ustedes y así poder ir desarrollando los temas que hoy vamos a poder compartir. Bien, bueno, ahorita me acabo de comunicar con la persona encargada de soporte para que me pueda ayudar dándome la opción para compartir pantalla. Bien, mientras sabemos, podemos ir, o como tal vez la experiencia propia nos ha permitido ir descubriendo, la corrupción consiste principalmente en ese abuso del poder para el beneficio propio. Siempre la corrupción va a entrañar en cuanto a los intereses personales de aquel que le podemos denominar corrupto, y esta puede clasificarse en como una corrupción a mayor escala o una corrupción a menor escala, y también la corrupción que le podemos conocer como política. Asimismo, también hay corrupción, depende del sector en el que se produzca, y muchas veces esto involucra al sector privado, y esto también se va a medir de acuerdo a la cantidad de fondos involucrados o perdidos y también en el sector que ésta se produzca. Sigamos adelantando, por favor, a la diapositiva número 3, la siguiente. Para conocer un poco sobre esto, podemos ver que existen tipos de corrupción. Cuando mencionaba yo el tipo de corrupción a gran escala, es aquella que podemos considerar como la corrupción sistémica o institucionalizada, es decir, cuando ésta se encuentra bastante inserta dentro del aparato estatal, pero a un nivel de los poderes del Estado, de las instituciones como las secretarías o de los involucrados que manejan cualquier tema que compete a una relación con los organismos internacionales, es decir, las mayores cabezas, los mayores jerarcas, las personas que están en el grado de la mayor toma de decisiones del país cuando se involucran en temas de corrupción, de actos de corrupción, es cuando podemos considerar esta corrupción a gran escala, y se dice sistémica, puesto que han utilizado el mismo aparato estatal, las mismas funciones públicas que se le han otorgado de acuerdo a esa promesa de ley que juraron. Al utilizar estas funciones, ellos están pues
sistematizando o institucionalizando la corrupción, ya que utilizan como plataforma la mera función pública. Los actos de corrupción menores, y que podemos denominarlos como burócratas o corrupción administrativa, son aquellos que se desempeñan o realizan a un grado de empleados de gama media o baja, y es cuando precisamente se da más que todo en trámites, en situaciones del día a día, en cualquier escala, como les digo, de media para abajo, en las instituciones públicas. Por ejemplo, aquel policía que se presta a recibir un soborno para evitar imponer una esquela o una multa a un conductor, o en las instituciones públicas, por ejemplo, cuando se saca algún permiso de operación, una licencia ambiental, y se eluden algunos requisitos por ayudar al amigo, por ayudar al compadre, o por recibir también, ¿verdad?, alguna contraprestación económica. En esos casos es cuando podemos ver esta corrupción quizás menor, que claro, si la pudiéramos sumar y la pudiéramos unir toda, ya esta constituiría algo un poco más sistémico, pero claro, en su caso particular es una corrupción a menor escala y se considera como burócrata o administrativa. Y la corrupción política precisamente es aquella que se da en las esferas del relacionamiento de funcionarios públicos con la ciudadanía, en el sector privado. Estamos hablando de aquellos temas donde pregona más que todo la influencia para poder alcanzar espacios de crecimiento dentro del ámbito público y político a través de comportamientos o actos que van en contra de la ley. Me detengo únicamente para hacer una pregunta. Quiero saber si se me escucha bien la voz, o hay problema, o todo va bien. Todo va muy bien. Se escucha muy bien. Excelente, gracias. Bien. Podemos pasar a la siguiente, gracias. De acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es un instrumento de orden pues internacional, convencional, este rige y desarrolla algunas conductas, algunos actos puntualmente para poder definir y que los países que suscriban esta convención puedan ellos adoptar mecanismos que vayan en pro de prevenir la comisión de estos actos. Como podemos ver ahorita en pantalla, el requerimiento de la aceptación directa o indirectamente por parte del funcionario de cualquier objeto de valor o beneficio. Claro, cuando este se los requiere, los acepta en contraprestación de algún servicio de su función pública, o cuando una persona también ejerza promesas en el ejercicio de esta misma función. La realización por parte de un funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones para obtener ilícitamente beneficios para sí mismo, para un tercero. Aquí se pueden incluir delitos que nosotros hemos escuchado, como el abuso de autoridad, la violación de los deberes de los funcionarios públicos, el mismo cohecho. La verdad es que este concepto engloba bastantes situaciones que nosotros en nuestro ambiente podemos o hemos podido observar. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el aprovechamiento también de doloso u ocultación de bienes provenientes de los actos anteriores. Estamos hablando aquí a cuando se incursiona, es decir, en tratar de eludir controles, tratar de desviar la atención y mecanismos para ocultar el producto de ese acto ilícito. También la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, es decir, cualquier grado de participación del funcionario público en la comisión de cualquiera de estos actos. El soborno transnacional, que se considera esta nueva figura, con base en aquellos actos o contratos que a veces la administración pública celebra a nivel internacional. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se contratan consorcios. Por ejemplo, aquí en Honduras podemos observar el consorcio o la contratación de una empresa o un consorcio que está conformado más que todo por empresas mexicanas para construir el centro cívico gubernamental. ¿Pudiera existir soborno de parte de estas empresas a un funcionario público aquí en Honduras? Claro que sí. O la concesión de aeropuertos también a concesionarias que involucran también actores internacionales, como en el caso de la nueva empresa que va a tomar la administración del aeropuerto Palmerola,
que también hizo como un tipo de asesoramiento o está involucrada una empresa alemana. Entonces, en muchas situaciones el corredor seco, el corredor logístico, que involucró también a una empresa que es un consorcio brasileño, también entonces dentro de esos temas es cuando se vio la importancia de tomar en cuenta el famoso soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, que es todo aquel haber patrimonio del funcionario público que se puede evidenciar y que no tiene una justificación legal o lícita para poder tener ese patrimonio. Entonces a eso se le denomina enriquecimiento ilícito. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, hay otros delitos en contra de la administración pública, o los famosos que la gente le gusta llamarles delitos de corrupción, pero son más que todo actos de corrupción que se constituyen en delitos en contra de la administración pública, o sea, en perjuicio de todos nosotros, porque la administración pública comprende, ¿verdad?, todo aquello que va en pro de desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro Estado, de nuestro país. Entonces, cuando se atenta contra ella, de manera directa o indirecta, se atenta contra cada uno de nosotros y nuestro futuro. Y aquí podemos ver delitos como la malversación, que es cuando el funcionario se apropia o desvía los caudales públicos para fines distintos de los que estaba esto pues destinado. Sabemos que el dinero público siempre va a tener un destino que es producir, mejorar o renovar todo lo que es lo que va compitiendo a la administración pública, es decir, satisfacer necesidades de un país. Entonces, cuando se desvía algo personal, particular u otra cosa que no tiene nada que ver, se malversan los fondos. El fraude es cuando el funcionario público se pone en concierto o en acuerdo con, por ejemplo, particulares para defraudar al Estado. Esto se da precisamente en los famosos negocios jurídicos o contratos, es decir, cuando hay una licitación pública o privada o una contratación directa, cualquiera de las modalidades de contratación, y en las cuales el funcionario arregla previamente con el contratista, el proveedor, para que simulen o finjan o arreglen la documentación, los precios y al final también la entrega o recepción de los productos u obras para que al final ellos de alguna forma saquen una ganancia, una diferencia en ese dinero que les va a servir a ellos como repartírsela. Es decir, por ejemplo, sobrevalorar los precios de lo que la administración pública está comprando o de una obra que mandó a construir. Esa sobrevaloración, esa diferencia es la que ellos se reparten y todo esto lo hicieron mediante una negociación previa, un arreglo entre las partes, totalmente ilícito, claro, y eso se le denomina como fraude. Muchos lo conocen como fraude porque hay varios tipos de fraude en el Código Penal. Las extorsiones ilegales es cuando se solicitan cantidades de dinero, ¿verdad?, que están más allá de lo que la ley permite. El abuso de autoridad, ya lo habíamos visto antes, que son todos los actos u omisiones que están fuera de la ley. Si pasamos a la siguiente, por favor, para avanzar. El prevaricato administrativo, ese es muy parecido en el nuevo Código Penal y es bastante parecida a lo que se le puede conocer como el abuso de autoridad, porque es cuando se dictan resoluciones, es cuando se emiten algún tipo de dictámenes por parte de una autoridad, de un funcionario, y este va en contra del derecho legal. El tráfico de influencia, cuando se aprovecha la posición jerárquica de un funcionario para hacer o influir en otro con el fin de obtener algún beneficio para sí mismo o un tercero. La usurpación de funciones y simulación de cargo por particulares será, ¿verdad? Una persona simula tener la capacidad o las facultades de una función pública, más allá de que o sin siquiera tenerla. Constituye un delito o simular un cargo por parte de un particular de él denominarse autoridad o un funcionario público, delito. A la siguiente, por favor. Pandemia de corrupción. Nosotros, importante en este tema, ya todos lo tenemos para pandemia, ¿verdad? Entonces, comprendemos la magnitud de esta palabra y hemos coincidido en que la corrupción se comporta como una pandemia. El contagio es masivo, el contagio
o la diseminación, la introducción, la insertación de la corrupción, tanto en el aparato estatal como en los ámbitos privados particulares, en los actos diarios del día a día de cualquier persona, se van manifestando y diseminando de una manera bastante sorprendente, bastante impactante. Entonces, hemos ido viendo cómo se encuentra la situación actual de Honduras. ¿Por qué consideramos que en Honduras hay una pandemia no solo del coronavirus, sino de la corrupción? Pasamos a la siguiente, compañero, por favor. El índice de percepción de la corrupción Transparencia Internacional, que se fundó desde 1993 en Alemania. Año con año va haciendo un análisis, una medición de los países en cuanto a la escala mundial de cómo se encuentra cada nación, de cómo se percibe la corrupción en estos países. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entre más cerca de cero un país se encuentra, menos corrupto se le considera. Entre más alejado del cero el país se denomine o se le pueda percibir, entonces quiere decir que es más corrupto. Como podemos observar en esta tabla, a la anterior, por favor. Como podemos observar en esta tabla, podemos ver que de Honduras tenemos aquí el conteo, la medición desde el año 2001. Podemos ver que a través de los diferentes gobiernos, la situación de Honduras en algunos casos subía, bajaba, pero hoy por hoy nos encontramos en el peor récord de la historia. Es decir, en la última medición que compete al año pasado, 2019, porque hasta que finalice este año se van a lanzar el nuevo conteo ahora en enero del 2021, pero hasta la última medición de la percepción de la corrupción en Honduras, 2019, es el peor récord que tenemos. Estamos en la posición 146, un país perceptiblemente corrupto por todos lados. Es decir, el control de la corrupción aquí en Honduras es bastante leve. Los controles estatales no tienen eficacia. Si pasamos hoy a la siguiente, por favor. Como podemos ir viendo, hay información, y esto que les acabo de presentar y lo que vamos a seguir viendo son datos que se han recabado a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, un brazo académico y científico que tiene el CNA para realizar estudios. Bueno, yo no quisiera contarlo. Voy a permitir que mi compañero que va a precederme en la presentación les va a explicar en qué consiste el OPCA, el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, ya que él es el coordinador a mayor profundidad, y yo voy siguiendo compartiendo los datos. Pasamos a la siguiente, por favor. En base al periodo del año 2001 al 2019, también vamos viendo cómo Honduras, ahí se ve un medidor de temperatura, y podemos ver que los países aquí al revés, aquí la medición es al contrario, entre más cerca al 100, menos corrupto. Entre más bajo la escala se encuentra un país más corrupto. Honduras, de acuerdo al medidor, nos encontramos entre el 20 al 29 puntos. Considerar que hay avances de parte de las políticas públicas para poder vencer la corrupción. Si seguimos a la siguiente, por favor. A diferencia también del índice global de la impunidad del 2017, que consideraba México como el país con mayor impunidad de la región, hoy por hoy, en la última edición que se midió ya y que se sacó, que es el año 2020, Honduras es el país que tiene el nivel más alto de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es el país que menos combate la corrupción o que menos se esfuerza por llevar a la justicia a los culpables, a los involucrados, a los sospechosos de cometer actos ilícitos. Quizás no solo en corrupción, sino también en otro tipo de delitos, es decir, el sistema de justicia penal, el sistema persecutor del delito público, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, tienen sus falencias. Hoy en día se encuentran en deuda con la sociedad. A pesar de otros datos que yo les voy a mostrar, vamos a ir viendo cómo esto también se evidencia de acuerdo a la experiencia personal que hemos tenido como institución. Vamos a la siguiente, compañero.
El índice o el coeficiente de Gini es un medidor o un indicador de que mide la desigualdad en los países y otros factores como la justicia penal, la competitividad, el límite del poder, y de acuerdo a Honduras es un país de los más desiguales en toda la región de Latinoamérica. Tenemos una puntuación bastante alarmante de acuerdo a las mediciones que hace el coeficiente de Gini, el World Justice Project, que se meran pues en ir midiendo a nivel de Latinoamérica y el Caribe los datos que puedan situar o colocar a los países de acuerdo a cómo ellos van en ciertos factores de importancia para el desarrollo de toda sociedad. Y Honduras realmente en esos indicadores no ostenta posiciones envidiables ni por cerca. Al contrario, estamos en situaciones de precariedad, por así decirlo. Si pasamos a la siguiente, por favor, para avanzar. Bien. Aquí podemos ir viendo ya un medidor de los países mejor y peor preparados, o los menos preparados, perdón, para las compras y contrataciones durante la emergencia de esta pandemia causada por el COVID-19. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, compañeros. Vemos que Honduras prácticamente se encuentra entre los penúltimos lugares de esta lista, y Honduras era uno de los países que al inicio de la pandemia no se encontraba ni por cerca preparado para esto. Dicen, no, es que ningún país estaba listo. Pero el problema de Honduras no es que no solo estaba listo ni siquiera para la pandemia, Honduras no estaba listo ni siquiera para combatir o hacerle frente a la situación que ya estaba actual, por así decirlo, desde hace muchos años en el sector salud. O sea, ni siquiera para el dengue. Hoy por hoy vemos cómo se habla mucho de los famosos ventiladores mecánicos, de cómo han venido algunos que son sobrevalorados, otros que no sirven, otros que vienen incompletos. Pero eso no es lo más grave es que en Honduras no se ocuparon ventiladores mecánicos para combatir el COVID. Los ventiladores mecánicos se han ocupado desde siempre y existen informes de parte de la Asociación de Médicos de Unidades de Cuidados Intensivos, quienes han denunciado que desde el 2016 enviaron un informe al gobierno con toda el análisis de todas las salas de UCI a nivel nacional y de cuántos equipos de esos ya se necesitaban. Desde el 2016 a la fecha no les habían comprado ni tan siquiera uno. Entonces, muchas de estas cosas hoy por hoy solo reflejan incapacidad e ineficiencia en el manejo de la administración pública. Pasamos al siguiente, por favor. El impacto de la corrupción en Honduras. Este precisamente es un estudio del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, el primer estudio, el primer análisis que tuvo el OPCA, en el cual se hizo una medición de cómo impacta la corrupción en Honduras. Aquí solamente vemos, en primer lugar, el incremento del presupuesto general de la República del 2012 al 2020. La cantidad de dinero que se maneja hoy por hoy, la plata que maneja el gobierno, es bastante dinero. Pero la administración no refleja resultados que se puedan contraponer de manera lógica o coherente al aumento de este presupuesto, porque la mayoría se destina a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa. Sin embargo, también los índices de violencia y criminalidad siguen repuntando. Pasemos a la siguiente. Esta es la magnitud del impacto o las cifras que el CNA, en asocio también con el FOSDE, que es el Foro Social de la Deuda Externa Hondureña, que son especialistas en temas de economía, se realizó una estimación de a cuánto asciende el perjuicio de corrupción de manera anual. Y para el año 2018, porque este estudio comprende del 2014 al 2018, que en Honduras se pierden anualmente por corrupción 64.886.78 millones de lempiras, el cual equivale al 12.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que se pierde una cantidad desmesurada en pura corrupción. Pasemos al siguiente, por favor, compañero. Aquí se hace una estimación de los sectores que participan en el fenómeno de la corrupción y vemos cómo hoy por hoy el crimen organizado ha superado su inserción, participación e involucramiento en temas de corrupción más allá del sector privado y el sector público u otros. Es decir, los cárteles de droga, las bandas criminales que se han, o que algunos ya se encuentran incluso
enfrentando procesos o ya condenados en los Estados Unidos, formaron parte de negocios con la administración pública, formaron parte incluso de la administración pública. Vemos muchos de diputados pasaron a estar declarando en los Estados Unidos. Otros, que de ser grandes hacendados, están allá hoy presos, hoy ya condenados, pero hicieron contratos en asocio con funcionarios públicos. Y hoy vemos procesos como el famoso caso de narcopolítica, denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción, y hoy ya en juicio de la ley pública, el caso, una causa, por así decirlo, avanzada en cierto modo. Pasamos a la siguiente, por favor. Frente a todo este escenario que he venido conversando con ustedes de cómo nos encontramos como país a causa de la corrupción, el granito de arena o el aporte que el SENACE venía haciendo para poder prevenir, disuadir o combatir esta corrupción, a la fecha llevamos más de 100 líneas de investigación presentadas ante los entes persecutores del delito, es decir, 112 líneas entre el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Más de 1.500 funcionarios y servidores públicos o ex servidores públicos denunciados. 15 casos judicializados a la fecha, es decir, que se hizo un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público y que estos pasaron ya a orden de un juzgado penal. Sin embargo, podríamos decir que entonces el resto, 98 líneas, más o menos 97 líneas de investigación se encuentran todavía en impunidad. Ven cómo la mayor proporción, el mayor porcentaje es impunidad. También aquí lo vemos nosotros reflejado al ver que muchos casos que hemos presentado con todo el sustento probatorio, hoy por hoy no se está considerando o el Ministerio Público no está ejecutando las acciones penales correspondientes. El perjuicio económico identificado por CNA del 2014 a la fecha es más de 4.600 millones de lempiras como perjuicio, es decir, como dinero producto de esta corrupción que se ha perdido de parte del erario público. Pasamos a la siguiente diapositiva, que ya es mi última parte que voy a compartir con ustedes. Y durante este tiempo de pandemia, desde abril para acá, el CNA ha presentado a la fecha, el día de ayer fue el último informe, 11 tomos de una serie de informes denominados la corrupción en tiempos del COVID-19. Han sido numerosos los actos que se han podido evidenciar en tan poco tiempo, con dinero que se necesitaba para hacerle frente a una emergencia sanitaria nacional. Sin embargo, la corrupción no para, no tiene ningún reparo bajo ninguna circunstancia. Y hasta la fecha hemos identificado más de 800 millones de lempiras perdidos, que se han destinado precisamente para hacer frente a la pandemia, pero los corruptos se los han robado. Entonces, bajo ese escenario, hoy queremos pasar a qué es patriotismo, qué se puede considerar como acciones de patriotismo y qué hace el CNA también, aparte de presentar líneas de investigación, aparte de presentar estos informes de auditoría sobre el manejo de fondos de la pandemia del COVID-19, qué otras acciones se hacen en el país para no solo combatir, sino prevenir y disuadir la corrupción. Y me gustaría entonces cederle la palabra a mi compañero, el abogado Leonardo Mejía. Adelante, compañero. Muchas gracias, abogado César, que muy enriquecedora su participación. Y pues para ir concluyendo, nada mejor que poder hablar sobre el patriotismo, en qué consiste el patriotismo, y más que todo ante esos indicadores que usted nos ha expuesto el día de hoy, ya que hoy por hoy somos el segundo país con más impunidad a nivel de la región del continente americano, somos el cuarto país con mayor índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional, somos el segundo país más desigual de Latinoamérica, por detrás de Brasil, según los indicadores que ya brinda el World Justice Project. Es importante que nosotros como hondureños nos hagamos la pregunta ante esta situación, ante cómo estamos hundidos en los altos niveles de impunidad y en los altos niveles de corrupción como país, preguntarnos qué podemos hacer como buenos ciudadanos, qué podemos hacer ante esa detección de los altos índices de corrupción en nuestro país. Y no solo eso, sino que ante los efectos provocados por la corrupción
ya que la corrupción es uno de los flagelos más lesivos para una sociedad hondureña. ¿Por qué? La corrupción implica la limitación de los derechos humanos, que ya son garantes varias instituciones estatales en donde se han visto afectadas y perjudicadas por actos de corrupción. También la corrupción limita el desarrollo económico, social, provocando que los indicadores de desarrollo humano se encuentren estancados como país y podamos y damos lugar a que muchos hondureños puedan salir y migrar masivamente hacia otras naciones y puedan poner su vista en otras naciones, ya que nosotros como país, el Estado no brinda los suficientes medios para poder desarrollarse, para que la sociedad pueda desarrollarse. Entonces, vean lo importante que es tratar el flagelo de la corrupción y lo necesario que es de que el Estado implemente políticas y estrategias en materia anticorrupción y de transparencia en el desempeño público. Para ello yo les voy a iniciar hablando sobre uno de los valores que yo lo considero un valor sobre el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Desde el punto de vista de poder coadyuvar con la corrupción. El patriotismo se denomina más que todo aquel sentimiento que tiene toda persona nativa hacia su nación, hacia su patria. Esto implica el sentirse orgulloso del país en donde nació o donde se está desenvolviendo o a lo mejor donde creció. Cuando hablamos de patriotismo nos estamos refiriendo prácticamente a valores como la cultura, la historia, el afecto, la educación y podemos decir de que al nosotros poder promover este tipo de valores estamos creando un valioso aporte a la sociedad hondureña. ¿Dónde nace el patriotismo y cómo podemos verlo evidenciado el patriotismo? Pues el patriotismo nace prácticamente cuando se dieron las colonias americanas, donde las personas nativas sentían aquella sensación de rebeldía en contra de los europeos debido al descontento que se estaba viviendo en el momento de la colonia española en los países americanos, lo que arribó en guerras de independencia y el poder pelear por lo nuestro, por lo nativo, al sentirse ultrajados por extranjeros, sintiendo que vinieran europeos a poder robarse el patrimonio de lo que le pertenece ya a la nación nativa. Es por ello que es importante que nosotros siempre pongamos en marcha el patriotismo y que ese amor que sentimos hacia la patria nos ayude a poder emplear y emprender todas aquellas acciones sociales, luchas sociales que vayan en pro del desarrollo social de nuestro país y sobre todo en pro de la justicia social que tanto la necesitamos. La importancia del patriotismo, pues vean que podemos verlo desde el punto de vista social. El patriotismo lo podemos ver de diferentes perspectivas. Como les mencionaba anteriormente, es importante que como hondureños sintamos ese sentimiento de amor a la patria, de amor a la tierra que nos vio nacer, a la tierra que nos vio crecer, para que nosotros podamos participar en todas aquellas acciones que puedan promover el desarrollo económico de un país, el desarrollo social de un país y sobre todo que ayude a poder bajar todos aquellos niveles de impunidad y de corrupción que hoy en día nos encontramos afectados, que vemos las consecuencias lesivas de la misma, tal como lo hemos visto en esta época de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, donde el sistema de salud queda evidenciado, donde queda evidenciado también el sistema estatal, donde queda evidenciada la falta de capacidad de autoridades estatales para poder emplear medidas efectivas, para poder tratar una emergencia o para poder tratar de mantener un desarrollo económico y social en un país. Es por ende que
nosotros tenemos que poner de empeño, actuar con patriotismo y poder participar en todas aquellas actividades que impliquen mejorar la situación social de nuestro país. Para ello está el patriotismo ciudadano, pero decidimos poder hablar sobre el Consejo Nacional Anticorrupción y cuál es esa labor que hace para poder promover la participación activa de la ciudadanía y poder promover todos aquellos mecanismos de transparencia efectivos para que la gente pueda involucrarse en erradicar la lucha contra la corrupción. Vean que si bien es cierto, nosotros somos una instancia de sociedad civil dedicada a prevenir y disuadir la corrupción, sin embargo, nosotros trabajamos meramente con el apoyo de la ciudadanía hondureña. Nosotros no podemos trabajar solos como instancia de sociedad civil, por ende, nuestra fortaleza y nuestra columna vertebral es cada ciudadano que llegue a interponer sus denuncias, cada ciudadano que promueve denuncias de manera anónima, de manera virtual, de manera presencial y que también nos ayuda a poder conocer todos aquellos actos que nosotros los desconocemos muchas veces. ¿Qué es el Consejo Nacional Anticorrupción? Nosotros no somos una instancia de gobierno como ya muchas personas tienen esa percepción, sin embargo nosotros somos una instancia de sociedad civil conformada por sociedad civil, es decir, que nosotros trabajamos a la par de la ciudadanía, a la par de cada ciudadano, como una instancia de sociedad civil dedicada a poder prevenir, disuadir y combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. Pues, ¿qué acciones hemos emprendidas desde esta instancia de sociedad civil para poder crear conciencia ciudadana, para poder promover el patriotismo hondureño, para que poder promover ese sentimiento que la juventud, los niños, las personas adultas y profesionales puedan sentir ese amor por la patria, pero el amor por la patria también implica ese deseo de poder colaborar con la erradicación de la corrupción, ya que, como lo mencionaba anteriormente, es uno de los flagelos más lesivos para la sociedad hondureña. Pues déjenme decirles que hemos hecho más de 145 procesos de veedurías en distintas instituciones públicas. ¿Por qué? Me explicaba mi compañero sobre que la modalidad de contratación pública es uno de los mecanismos por los que los funcionarios cometen más actos de corrupción. Eso tiene que ver mucho con la contratación pública, a través de la adjudicación de contratos, sobrevaloración de contratos, sobrevaloración de obras públicas de mala calidad, fraccionamiento de contratos. Es por ello también que nosotros como órgano veedor también tenemos que trabajar, identificar cuáles son los mecanismos que el corrupto usa más para poder malversar fondos públicos, desviar fondos públicos o poder generar algún soborno. Es por ello que ya en estudios nosotros hemos identificado que a través de la contratación pública es donde se dan más actos de corrupción. Es por ello que nosotros actualmente somos veedores de más de 5 instituciones estatales y actualmente, sin embargo, desde el 2014 hemos estado en más de 145 procesos de veedurías, actuando como veedor, como representando los intereses generales de la sociedad para poder velar porque los procesos de contratación pública se estén dando en el marco de la Ley de Contratación Pública del Estado y poder de esta manera nosotros tener una participación y una incidencia en estas instituciones. Aparte de ello, nosotros como instancia de sociedad civil también tratamos y siempre estamos pendientes de que los funcionarios públicos y los servidores públicos puedan estar formados en materia de transparencia en la función pública. ¿Por qué? La transparencia en la función pública es un factor importante porque la transparencia le permite al servidor o al funcionario público poder gobernar o poder dirigir sin corrupción. Entonces, para nosotros es muy importante
cooperar con todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y poder capacitar a las personas en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de los delitos contra la administración pública y aplicadas al buen desempeño público, ya que gobernar con transparencia es gobernar sin corrupción. También hemos capacitado alrededor de 278 funcionarios de gobiernos locales, han sido partícipes de todas las acciones que ha emprendido el CNA. Alrededor tenemos a los gobiernos locales, a las alcaldías que trabajan con nosotros en temas de capacitación de transparencia. 3.153 actores de sociedad civil han sido abordados en temas de transparencia y rendición de cuentas. Entre ellos nosotros hemos incluido todas las organizaciones de sociedad civil, sectores de instituciones estatales. También hemos trabajado de cerca con las universidades, distintas universidades de Honduras. Alrededor de 7.188 personas capacitadas en temas de ética pública, valores, transparencia y la cultura anticorrupción. También tenemos alrededor de 407 estudiantes universitarios de Derecho, de la carrera de Derecho, que han sido certificados por el Consejo Nacional Anticorrupción en materia de transparencia y los delitos contra la administración pública, ya que esto lo hemos hecho en cumplimiento a un convenio, a un decreto emitido por el Congreso Nacional sobre la Cátedra Anticorrupción, en donde obliga a todas las universidades a poder promover todos aquellos programas anticorrupción, todos aquellos programas en transparencia y en rendición de cuentas. Sin embargo, nosotros como instancia rectora en materia anticorrupción, tomamos a bien velar sobre el cumplimiento de este decreto, de que las universidades puedan promover esta cátedra anticorrupción. Es por ello que a partir del 2018 el CNA anualmente está certificando a profesionales, abogados de excelencia académica en materia anticorrupción y en los delitos contra la administración pública. De igual manera, el modus operandi de las redes de corrupción en Honduras, todos aquellos hechos que se pueden constituir en delito que son cometidos por altos servidores públicos y funcionarios públicos. Déjenme decirles también que con respecto a estos certificados hemos trabajado a nivel nacional. Hasta el momento hemos trabajado en San Pedro Sula y hemos trabajado en Tegucigalpa. Sin embargo, este año ya nosotros arrancamos con los 18 departamentos de Honduras, debido a que el programa año con año ha ido creciendo. Y es que no solo están los jóvenes, tenemos a todos los sectores involucrados, también tenemos a los niños de programas infantiles, en donde CNA también tiene presencia en las escuelas, capacitando a los niños en aquellos valores sobre la ética y la transparencia, recordando también que todo acto de corrupción se evita aplicando la transparencia y valores de ética, mismos valores que consideramos que desde pequeños deben de ir inculcados en la familia, en el seno familiar. No obstante, se tienen que fortalecer en las escuelas, en todo lo que tiene que ver a educación primaria y secundaria. De igual manera, hemos implementado programas sobre la transparencia en los adolescentes, visitando también los colegios, igual, brindando una rúbrica y una malla curricular adecuada a las edades. Hay de edades a edades, tenemos ya los niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos adultos, y de igual manera, más adelante yo les voy a explicar también que tenemos programas para profesionales de alto nivel, como ser en el caso profesionales universitarios, catedráticos universitarios y formadores que se dedican a formar otras personas. ¿Qué otras acciones emprendidas y qué acciones hemos tenido el constante apoyo de la ciudadanía hondureña? Y es de que creo que cada acción de patriotismo que realizamos, cada acción vale. Pareciera que no, pero déjenme decirles que
hemos alcanzado grandes cosas con el apoyo de la ciudadanía, ya que el mismo amor a la patria, el mismo patriotismo, ese mismo sentimiento de ver cómo nuestra nación está golpeada por la corrupción y la impunidad, nos hace poder unirnos a muchas de las campañas que emprende el Consejo Nacional Anticorrupción. Una de las campañas de mayor alcance, que alcanzó más de 10 millones, tenemos el ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige, que ya ustedes ya han escuchado en todos lados sobre esa pregunta, ya que todo el país nos preguntamos dónde está el dinero, más de 90.000 millones de dólares aprobados por el Estado de Honduras y destinados para poder combatir y tratar la pandemia provocada por el COVID-19. Sin embargo, tenemos resultados pobres, no hemos visto resultados, las cifras de contagios han sido sumamente altas, el Estado no ha tomado las medidas efectivas para poder erradicar de manera efectiva y poder tratar de manera efectiva la emergencia y de igual manera tratar de poder mantener un desarrollo económico estable que más adelante no vaya a tener consecuencias como el desempleo, entre otros que probablemente nos vayamos a enfrentar a situaciones difíciles más adelante debido a la negligencia y a la responsabilidad en el manejo de fondos por parte de muchos ex y actuales servidores públicos. También tenemos otra de las campañas a las que se nos unieron bastantes ciudadanos y es a Yo no lo apruebo, al Código Penal de la Impunidad. Como todos sabemos, el pasado 25 de junio se aprobó una herramienta que, desde el punto de vista del Consejo Nacional Anticorrupción y otras instancias internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, este actual código tiene demasiadas ambigüedades y se presta a varias discrecionalidades que al final no se consideran como una verdadera política criminal que erradique la corrupción y que viene a tratar con mano suave y guantes de seda al corrupto, al alto funcionario que realice actos de corrupción y que de alguna u otra manera vulnera ciertos derechos y garantías ya plasmadas en tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos que el CNA ha tenido un alcance de más de 6.2 millones de personas a través de la campaña No al Código Penal. Este código da pena. Sin embargo, a través de esta campaña nosotros brindamos ya, proporcionamos diferentes estudios desde el punto de vista académico, jurídico, penal, basándonos en un Estado verdaderamente de derecho y democrático donde participaron bastantes profesionales de alto nivel que también dieron su opinión objetiva sobre esta herramienta penal que de alguna u otra manera no abona a la lucha contra la corrupción y la impunidad ante un sistema de justicia penal meramente debilitado. ¿Por qué digo esto? Debilitado por la eliminación de la misión de apoyo contra la corrupción y la eliminación de la unidad fiscal en combate contra la corrupción y la impunidad, como ser la OFECI. Entonces, vemos ahí un sistema institucional de sistema de justicia penal totalmente debilitada y por ende vemos una política criminal que favorece a los actos de corrupción y de alguna u otra manera vulnera los derechos de las personas y aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad hondureña. Con la campaña ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige, hemos tenido un alcance de más de 5.4 millones de personas, ya que muchas personas han hecho sus publicaciones, ustedes pudieron ver que las personas adquieren su camisa ¿Dónde está el dinero? En apoyo, en exigirle al Estado de Honduras ¿dónde está el dinero? Porque como sabemos, las cifras destinadas por Honduras para hacerle frente a la pandemia son altas, pero tenemos pocos resultados. Es por ello que la gente se pregunta, ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige.
Tenemos también el evento de 5 estrellas, donde premiamos a las personas, 5 personas de manera anual que se han destacado en transparencia y en integridad, promoviendo la cultura anticorrupción y sobre todo dando un brillante aporte a la sociedad hondureña. También hemos tenido 2 ediciones de Tecnópolis, en donde hemos registrado más de 28,000 asistentes en estos eventos tecnológicos. Tecnópolis es un evento tecnológico en donde se usa la tecnología para ponerla a disposición del ciudadano hondureño y pueda tener mayor conocimiento sobre el flagelo de la corrupción, el impacto y de igual manera qué podemos hacer para poder erradicar la corrupción. Y es un evento que desarrollamos anualmente y cada año nosotros recibimos más de 8,000 personas. Y como les mencionaba antes, hemos tenido 4 ediciones del programa de pasantía, hemos realizado 2 ediciones, 3 ediciones en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula, y tenemos esta edición que va a ser en los 18 departamentos del país. Y también otra de las acciones que ha realizado el Consejo Nacional Anticorrupción, y es que instaló el primer observatorio de política criminal anticorrupción en Honduras para poder aportar todos aquellos estudios académicos, científicos, desde una perspectiva jurídica, penal, y socioeconómico y todo lo que implique con la justicia social para poder generar todas aquellas políticas públicas, poder proponerlas al Estado de Honduras y que el Estado pueda adoptarlas. Vean que desde el Consejo Nacional Anticorrupción nosotros tenemos 3 brazos operativos. Tenemos la unidad de investigación, que es la encargada de poder presentar todas aquellas líneas de investigación, poder investigar actos de corrupción que se pueden considerar delito y posteriormente elevar esta investigación a una denuncia ante el ente persecutor del delito, en este caso el Ministerio Público o en su defecto el Tribunal Superior de Cuentas cuando se tenga que investigar a altos funcionarios. Tenemos la unidad de auditoría social, que es la que se encarga de poder, en el tema de la prevención, siendo veedores ciudadanos de procesos de contratación y poder prevenir de alguna u otra manera la corrupción. Igual se encarga de programas de capacitación dirigidos a niños y adolescentes y adultos para poder prevenir la corrupción. Tenemos el brazo que combate, el brazo que previene, pero también tenemos el Observatorio de Política Criminal, que es la unidad operativa que se encarga de poder desarrollar esos estudios con enfoques académicos y científicos para poder generar políticas públicas anticorrupción en materia de estrategias, y que nosotros no solo nos quedemos en el combate ni nos limitemos a la prevención, sino que a la corrupción que ya está en el país, nosotros podamos tratarla con políticas efectivas que puedan prevenir de alguna u otra manera la corrupción. Para ello ya nosotros hemos elaborado diferentes estudios, estuvimos trabajando con los estudios académicos del nuevo Código Penal. Trabajamos con grandes profesionales, igual tenemos también el apoyo de otras organizaciones internacionales que ya han evaluado la labor del CNA por medio del observatorio. Tenemos el estudio del impacto macroeconómico de la corrupción, en donde nosotros identificamos que anualmente son de 40,000 a 50,000 millones de lempiras que se pierden por concepto de corrupción. Y de igual manera identificamos el modus operandi de las redes de corrupción en el país y el sistema tripartito de la corrupción, que como lo decía mi compañero César anteriormente, está conformada por los funcionarios públicos, está conformada por una autoridad estatal y también está conformada por generalmente la empresa privada, que se coluden para poder defraudar al Estado. También tenemos los estudios del nuevo Código Penal. Vean que desde el Consejo Nacional Anticorrupción somos la instancia rectora en la implementación de estos estudios, de estos informes del nuevo Código Penal. Nosotros realizamos 5 tomos de análisis y estudio con un enfoque académico, siempre tomando en cuenta la parte en un enfoque de Estado de Derecho, un enfoque de Estado democrático, para lo cual nosotros hicimos 5 tomos
conteniendo varios análisis desde la perspectiva de los delitos contra la administración pública, en materia de derechos humanos, cómo vulnera el nuevo código los derechos humanos, y también desde la perspectiva internacional, ya que Honduras en su derecho interno debe adoptar varios tratados internacionales y convenios de los que ya formamos parte. Igual manera, nos enfocamos bastante en poder hacer ese análisis comparativo del tratamiento a los delitos de criminalidad común versus al tratamiento de los delitos que realizan los altos funcionarios. Igualmente, yo los invito a que ustedes puedan visitar el portal y puedan informarse de manera académica de estos estudios. Prácticamente la metodología utilizada fue la comparación del derecho comparado entre otros países. También se utilizó bastante la doctrina internacional, ya que nosotros formamos parte de varios tratados internacionales, entonces tomamos esos tratados y de igual manera evidenciamos que con este nuevo decreto que regula el nuevo Código Penal, Honduras está cumpliendo los tratados internacionales firmados. De igual manera yo los invito a que ustedes puedan leerlos. También nosotros no solo estudiamos la parte doctrinaria del nuevo Código Penal, también estudiamos y analizamos la parte procedimental del nuevo Código Penal, como ser el proceso de aprobación que se tuvo desde el seno del Congreso Nacional, si fue el proceso correcto, cuál fue el modo de operar, cuál fue el desenvolvimiento de los diputados como funcionarios públicos, si en realidad hubo democracia, si las cosas se hicieron como estaba enmarcada en la ley. Y de igual manera nosotros también tenemos un estudio donde nosotros ya revelamos y damos a entender cómo fue el proceso de aprobación de esta norma penal desde el punto de vista de que el Código Penal es de las leyes más importantes que tiene el país, ya que regula todas aquellas acciones que vulneran los derechos humanos y que de alguna u otra manera tienen mayor gravedad y mayor impacto en la sociedad civil, más todo aquellos delitos que implican una afectación a nivel de patrimonio público, como ser los delitos contra la corrupción. Muchas veces me he platicado y conversado con varios colegas y me dicen, oíme, pero ¿qué será más grave? O sea, malversar fondos de una institución estatal o matar a una persona. Yo le digo, ¿qué será más grave para vos? Malversar y apropiarte de fondos que están destinados para un hospital público que matar a una persona. A la hora de nosotros emprender un análisis y poder determinar el perjuicio ocasionado, es más grave poder apropiarse de fondos públicos que están destinados para un hospital. ¿Por qué? Porque la afectación es más general. Si yo me apropio de fondos públicos que están destinados para compra de medicamentos, para compra de insumos, para compra de equipo, la afectación es de manera general y es de mayor, porque estoy ya afectando y limitando a muchas personas de un derecho humano como ser el derecho a la salud. Tenemos el ejemplo del Seguro Social, que trajo muchas muertes al país. Entonces, podemos ver como un abuso de autoridad, una malversación de caudales, un fraude, tiene su impacto nocivo en una sociedad hondureña. Entonces, es ahí en donde nosotros tomamos a bien poder proponer estas políticas y estas estrategias para que el Estado pueda adoptar las medidas más eficaces para combatir la corrupción. Bueno, entonces, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles por su valiosa atención. Espero que se hayan quedado con algo de lo que nosotros hemos explicado y tratar de dar a conocimiento todas estas acciones. Esperamos que ustedes también puedan formar parte de lo que nosotros realizamos y puedan ser un ente de apoyo a todas aquellas instancias que se dedican a poder prevenir y combatir la corrupción, tal como es el caso del Consejo Nacional Anticorrupción. Como lo mencionaba anteriormente, nosotros trabajamos
meramente con el apoyo de la ciudadanía hondureña. Entonces, siempre nosotros vamos a ocupar el apoyo de ustedes como sociedad civil, como miembros de la sociedad, igual como miembros de una instancia académica, para que nosotros podamos transferir ese conocimiento a la sociedad hondureña y podamos inyectar la transparencia en la función pública y la ética pública, ya que podemos comprender a mayor amplitud la gravedad del flagelo de la corrupción. Bueno, muchas gracias. Puede expresarla aprovechando la oportunidad que tenemos los expertos. A ver si alguien tiene preguntas, es el momento de plantearlas, aunque sea una o dos preguntas. A ver si tienen preguntas. Mientras se anima alguien, yo tendría una. ¿Dónde podemos encontrar alguna esperanza para que este fenómeno de la corrupción empiece a revertirse o al menos disminuir? Podríamos considerar que dentro o a través de la participación ciudadana es uno de los pilares que deben construir una nueva plataforma de disuasión, prevención y combate a la corrupción. De hecho, nosotros como instancia de la sociedad civil dependemos bastante de la colaboración de los ciudadanos a través de sus denuncias y a través del apoyo a las campañas y a las diferentes actividades que realizamos en pro de combatir esto. Por ejemplo, como comentaba el compañero, a pesar también y aparte de los estudios que se realizaron con el Observatorio de Política Criminal y Anticorrupción, y dentro de estas campañas de concientización, una de ellas fue una iniciativa de ley ciudadana que se presentó al Congreso Nacional para solicitar que no entrara en vigencia el nuevo Código Penal. Pero esta iniciativa de ley ciudadana únicamente tuvo esa fuerza a través del apoyo de todos los ciudadanos que firmaron, porque ya que la misma ley, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, establece que se debe hacer, ¿verdad?, con la firma de al menos de 3.000 ciudadanos mayores de 18 años. Nosotros presentamos más de 12.000 firmas. Sin embargo, claro, el Congreso fue oídos sordos a la ciudadanía, pero es así como se va construyendo democracia. Entonces, a través de la unión, de la unidad entre ciudadanos que quieran ver un mejor país, con las campañas y los espacios correctos, se puede ir contrarrestando el fenómeno de la corrupción. O sea, nosotros ya no podemos poner las esperanzas en el aparato estatal, ni en las instituciones públicas, porque llevan años debiendo, quedando en deuda con la sociedad. Entonces, nosotros mismos somos los que vamos a quizás revertir esto como ciudadanos comprometidos con las buenas causas. Perfecto. Hay varias preguntas en el chat. Una de ellas, desde la percepción de los ponentes, ¿cuál se considera el mayor logro obtenido por el CNA en materia de corrupción? Tenemos otras, permítanme leérselas. El CNA ya tiene en su poder documentos de actos de corrupción de muchos funcionarios. ¿Por qué la mayoría de estos casos no son judicializados? Otra, consideran que existe corrupción porque el sentido de patriotismo de cada uno está desaparecido. Y varios le felicitan por la exposición. Esas son las preguntas que hay y creo que con esas vamos a cerrar con la respuesta de ustedes por la promesa del tiempo con los compañeros. Hola, no sé si escucharon las preguntas. Sí, claro. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los mayores logros del Consejo Nacional Anticorrupción hasta la fecha?
El Consejo Nacional Anticorrupción nace bajo el decreto número 7/2005. Sin embargo, muchas personas lo empiezan a conocer del CNA a partir del 2014, que nuestra directora ejecutiva, la abogada Gabriela Castellanos, empieza a poder agarrar las riendas del Consejo Nacional Anticorrupción. Desde ese momento, el Consejo Nacional Anticorrupción empieza a emprender todas estas acciones que ya se han expuesto anteriormente. El mayor logro que hoy podemos tener como instancia de sociedad civil es la credibilidad de la ciudadanía, el apoyo de la ciudadanía, ya que sabemos que contamos con como lo mencionaba anteriormente yo, contamos con un sistema de justicia en materia penal altamente debilitada. El Estado de Honduras dio el tiro de gracia con la eliminación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en enero del presente año, mismo apoyo que ya lo brindaba la Organización de los Estados Americanos. Se debilitó la política criminal anticorrupción con la aprobación del nuevo Código Penal. Sin embargo, nosotros aún estamos siempre en la lucha contra la corrupción, pero todo eso se debe gracias al apoyo y la presión que hace cada ciudadano desde diferentes instancias, apoyando la labor del Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que en estos últimos años, el mayor logro es poder tener esa credibilidad y esa confianza en la ciudadanía hondureña. Otra persona mencionaba sobre por qué tenemos ya documentos, pruebas, pero no son judicializados los casos. Es una pregunta muy interesante que todos los hondureños nos la hacemos. Déjeme decirle que son 112 líneas de investigación que el CNA ha presentado hasta el momento, 112 líneas con el debido respaldo probatorio, porque cada línea de investigación, eso sí se tiene siempre, es una regla general de la unidad de investigación, de que cada línea de investigación vaya con el respaldo probatorio por los especialistas, sean investigadores, financieros, contamos ingenieros y a veces hasta consultores internacionales en X materia. Entonces, hoy por hoy podemos decir que cada línea va suficiente con el respaldo ya especializado. De igual manera, ustedes pueden ver que desde que inició la pandemia de la emergencia, desde el 6 de marzo, se vienen presentando denuncias sobre el mal manejo de los fondos desde el Consejo Nacional Anticorrupción. Nosotros ya hemos presentado 11 informes de la corrupción en tiempos del COVID, sumamente sustentados, con pruebas, mismos informes que ya se han remitido con su respaldo probatorio al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público de Honduras. Sin embargo, nosotros nos estamos limitados en cuanto a facultades, ya que nosotros somos una instancia de sociedad civil y la ley no nos da esa facultad de poder perseguir el delito. Esa facultad solo la tiene el Ministerio Público, por ende nosotros no podemos actuar en contra de la ley, ya que la acción penal la sigue el Ministerio Público. Ahora, nuestra obligación es estar con la ciudadanía hondureña, responderle a la ciudadanía hondureña y hacer la presión para que las instituciones estatales puedan emitir y librar requerimientos fiscales. Lastimosamente, como yo mencionábamos ya anteriormente, los altos índices de impunidad en el país son sumamente altos. En el informe del 2020 de los indicadores del índice global de la impunidad, somos el segundo país de la región americana con los índices más altos. Este año nosotros superamos a México. Pero ¿a qué se debe esto? Es a la institucionalidad que tenemos como país. La corrupción está afectando tanto las instituciones estatales, están afectando las instituciones operadoras de justicia, en este caso, como lo vuelvo y lo recalco, para que no dejemos ninguna duda. Se debilitó el sistema institucional a nivel de justicia con la eliminación de la MASI y también con la eliminación de la unidad fiscal que trabajaba en apoyo a la MASI. Entonces, al eliminarse, ya nos están presentando requerimientos fiscales. Hay que ver que varias denuncias, de 15 denuncias que presentó la MASI durante su periodo de instalación aquí en Honduras,
gran mayoría de denuncias eran presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces teníamos a la MACHI, teníamos la OPC como brazo de apoyo. Pero para la cereza del pastel podemos decir que vino a debilitar más la lucha contra la corrupción es la aprobación del nuevo Código Penal, al poder, ya que en el nuevo Código Penal se establecen delitos a los que se les ha eliminado la prisión preventiva y se les ha colocado una pena distinta a la prisión preventiva, tal como es el caso del abuso de autoridad, que ahora ya no hay cárcel para el que comete un abuso de autoridad, sino que ahora hay una simple inhabilitación especial, que es la simple suspensión del cargo. Entonces podemos ver ese panorama de cómo la institucionalidad en materia de justicia está debilitada y por ende está debilitada la política criminal anticorrupción en el país, que corresponde a nosotros como hondureños, como sociedad civil, seguir, tomar ese patriotismo, poder seguir con positividad ante los altos indicadores de pobreza, ante los altos indicadores de corrupción, retomar la esperanza y poder hacer algo, poder apoyar las luchas sociales, las campañas del Consejo Nacional Anticorrupción, que considero yo que grandes cosas se han logrado con las luchas sociales. Por ende el CNA apoyamos todas las luchas emprendidas por la ciudadanía hondureña en pro de combatir la corrupción, tal como es el caso de la campaña ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige, exigiendo también que se libren los requerimientos fiscales de las personas responsables que han ultrajado los fondos del pueblo hondureño. Bien. Hemos excedido el tiempo prometido a los compañeros. Hemos hecho las consultas de rigor. Mientras el abogado José Leonardo hablaba, consulté al abogado César Espinal si nos daría permiso para subir esta conferencia para que la población tenga acceso, y él ha dicho que sí. He consultado con soporte técnico del CUR y me dicen también que es posible. Entonces anunciamos a los que están en esta conferencia que se buscará la manera en subir esta conferencia para que tanto nosotros como otras personas tengan acceso a esta importante exposición. Agradecemos infinitamente a todos los compañeros que se han conectado a esta conferencia, a nuestra directora, ingeniera Lina Molina, a la estudiante Rosicela, que nos hizo reflexionar con su poema Oración del Buen Hondureño, a ustedes, señores conferencistas, que nos han ilustrado sobre este tema tan importante. Gracias a todos, infinitas gracias, en nombre del equipo de la Comisión de lo Esencial del CUR, en especial a la compañera Luz de Sol Ciré, que hemos estado hombro a hombro preparando este evento. Gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Un placer.